Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo y capellán Félix William. Ya nos incorporamos nuevamente, estamos de nuevo ahora en enero, comenzamos, este es nuestro primer programa del mes de enero. Como yo había dicho, íbamos a tratar la serie Elohim. Aprenderás mucho. Bienvenido a su programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico. Y con nuestra serie de Elohim aprenderás muchísimo cómo era visto el nombre Elohim para el pueblo judío y las demás naciones. Es importante que aprenda que Elohim para el pueblo judío y las demás naciones es importante porque no seamos ignorantes o entendamos en la misma Biblia. Habla de esto en la mayoría de los religiosos y destacar nombres que no quiero tocar estos temas porque no entienden que no es precedente para que hacemos si están presentes en el Antiguo Testamento. En esta escritura que la disfruten y aprendan. Una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan, especialmente mis suscriptores, y a ustedes que ven que nos han suscrito, nos tienen religiosamente entrenados a una tradición cultural de el pueblo que tú seas, a leer la Biblia como si hubiera sido escrita para nosotros. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue escrito para el pueblo de Israel per se. Era un Antiguo Testamento que era para embarcar al pueblo de Israel, para guardar su historia, sus leyes y sus tradiciones. En ningún momento se escribió el Antiguo Testamento para los gentiles, quiere decir personas que no eran de Israel. A veces queremos tener la competencia de religiosos y de diferentes categorías de nombres religiosos a tratar de compaginar esa historia cultural que pertenece al pueblo de Israel como si fuera a la cultura del país donde usted vive. Nosotros no somos judíos. Todas estas leyes y todas estas cosas que están escritos y todos estos nombres, las personas del presente han querido transferir todo esto como si fuéramos el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, no podemos ser el pueblo de Israel porque nosotros somos los gentiles. Y cuando se escribió el Antiguo Testamento, Moisés estaba pensando en su pueblo, en las personas que habían salido de Egipto. Tengamos eso en presente. Nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue referido para la humanidad presente. A veces queremos aplicar esas cosas que pasaron como cosas que nosotros tenemos que estudiar para que no nos pasen, pero está muy lejos de la verdad. Hasta quieren comparar cosas del Nuevo Testamento con el Viejo, cuando en algunos casos es pertinente porque está marcando lo que tipificaba a Jesucristo. Pero en la mayoría de los casos, estos fueron unos escritos que fueron dirigidos al pueblo de Israel. Prosigamos. El nombre de Elohim aparece 2570 veces en el Antiguo Testamento, dependiendo de la versión y el texto hebreo o macerótico o consultado. Es una de las formas más comunes para referirse a Dios o en las escrituras espirituales hebreas. El nombre Adonai aparece numerosas veces en el Antiguo Testamento, especialmente en los textos hebreos, donde se utiliza un título de reverencia para Dios, aunque no se puede determinar exactitud. Cuando comenzó esto ya varía según las traducciones. El contexto Adonai es utilizado como sustituido del nombre sagrado de Dios Yahweh. Para evitar pronunciar directamente este título significa Señor o Soberano. Refleja el respeto y la referencia hacia Dios como el amo supremo. El término Adonai es un título que significa utilizado en la Biblia para referirse a Dios, enfatizando su señoría y la autoridad soberana sobre el pueblo hebreo. La palabra hebrea Adonai se traduce como Señor en inglés. Es una forma plural de Adón, que significa Señor o Maestro. Esta forma plural o a menudo se entiende como plural de majestad, que significa la grandeza, supremacía de Dios. El uso de Adonai en la Biblia se encuentra predominantemente en el Antiguo Testamento, donde aparece
aproximadamente 434 veces. Este número puede variar ligeramente dependiendo la traducción específica y la tradición textual a la que se le haga referencia. En el término de varios contextos, a menudo para denotar la autoridad suprema de Dios, su papel como maestro del universo y la relación del pueblo de Israel, un íntimo pueblo para él. Una de las instancias más notables de Adonai se encuentra en el libro de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 110:1 dice: el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra o a mi derecha hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el Señor Yahweh habla a mi Señor Adonai, destacando la relación entre Dios, el Padre y el Mesías. Este versículo cita frecuentemente el Nuevo Testamento como una profecía mesiánica cumplida en Jesucristo. En Mateo 22:44, Marcos 12:36, en Lucas 20:42-43, el uso de Adonai también es un prominente en los libros proféticos, donde subraya la autoridad de Dios sobre las naciones y su capacidad para ejecutar juicio y liberación. Por ejemplo, en Isaías 6:1, el profeta Isaías relata la visión del Señor en el año que murió el rey Usías. Vi al Señor Adonai sentado en un trono alto y exaltado, y en el borde de su manto llevaba el templo. Esta visión de la majestad y la santidad de Dios impacta profundamente a Isaías, llevándola a su comisión profética. Además, el uso en los salmos y en la literatura profética, Adonai aparece en el Pentateuco, los libros históricos y la literatura de sabiduría. En Génesis 15:2, Abraham se dirige a Dios como Adonai, diciendo: oh Señor soberano Adonai, ¿qué me darás? Ya que sigo sin hijo, y él me heredará a mí la casa de Eliezer de Damasco. Aquí Abraham reconoce que el Señor de Dios, mientras expresa sus preocupaciones y busca la seguridad de las promesas de Dios. El término Adonai también es significado como el contexto de la oración y la adoración. A menudo se usa en las oraciones de súplica, donde el peticionario reconoce la autoridad de Dios y busca su intervención. Por ejemplo, en Daniel 9:4, Daniel ora: oré al Señor mi Dios y confesé, oh Señor Adonai, en el gran temible Dios, que guarda tu pacto de amor con todos los que nos aman y los que te aman y obedecen tus mandamientos. La oración de Daniel refleja una profunda reverencia para la soberanía y fidelidad a Dios. Teológicamente, el uso de Adonai es crucialmente para entender la naturaleza de Dios como trascendente, inmanente como Adonai. Dios es el gobernante supremo, exaltado sobre toda creación, pero también está íntimamente involucrado en la vida de su pueblo hebreo. Este doble aspecto de la naturaleza de Dios es capturado bellamente en los Salmos, donde se celebra la grandeza y majestad del Dios de Israel, de los hebreos, en su cuidado y provisión de su pueblo. Salmo 8:1-4, Salmos 23:1. En la teología cristiana, el uso de Adonai también apunta a la comprensión trinitaria de Dios. Aunque Adonai se usa principalmente en el Antiguo Testamento, en los hebreos y sus implicaciones lo llevan al Nuevo Testamento, donde Jesús es reconocido como Señor Kyrios en griego, un título que se asemeja a Adonai. Los escritores del Nuevo Testamento aplican frecuentemente referencias del Antiguo Testamento a Adonai, a Jesús, afirmando su divinidad y su señorío. Por ejemplo, en Filipenses 2:9-11, Pablo escribe: por lo cual Dios exaltó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La reverencia por el nombre de Dios, incluido Adonai, también se refleja en la tradición judía profunda respecto a la santidad del nombre de Dios. Los lectores judíos a menudo subrayan el Adonai al leer en la telegramación Yahweh en las escrituras hebreas. Esta práctica subraya la sacralidad del nombre de Dios y la importancia de acercarse a Él con reverencia y con respeto. En resumen, en el término Adonai se usa aproximadamente
434 veces en la Biblia, aproximadamente, principalmente en el Antiguo Testamento. Es un título que enfatiza el señorío y la autoridad de la relación íntima de Dios con el pueblo hebreo. El uso de Adonai en varios contextos, incluyendo las oraciones de los hebreos, la adoración y las visiones de los profetas. Destaca la naturaleza de la multifacética de Dios con su pueblo de Israel y es la teología de Adonai para los hebreos. Apunta a su divinidad y su señorío y confirma la comprensión de Dios. La referencia por Adonai es una tradición judía que se refleja el profundo respeto de los hebreos a su Dios, que aborda el nombre de Dios. ¿Por qué Dios le prohibió a los israelitas adorar otros dioses? Es una pregunta que vamos a tratar hoy. Dios les prohíbe a los israelitas adorar a otros dioses principalmente porque Dios es un único soberano. En el contexto Antiguo Testamento, Dios revela como es el único verdadero Elohim, el verdadero Dios. El primer mandamiento en Éxodo 23 dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras tradiciones hebreas no tendrás Elohines ajenos delante de mí. Esto subraya que Dios es el único digno de adoración y no hay otros dioses reales como Él. Lealtad al pacto. Dios había hecho un pacto exclusivo con el pueblo de Israel, en el cual sería Dios exclusivo y sería exclusivo del pueblo de Israel. Éxodo 19, 5, 6. Adorar a otros dioses rompía el pacto y demostraría la infidelidad del pueblo hebreo. Protección contra la idolatría. La idolatría no solo desviaba el corazón de los israelitas hacia falsos dioses, sino que también traía consecuencias espirituales, sociales, negativas. La adoración a otros dioses, o otros Elohim, frecuentemente incluye prácticas inmorales como sacrificios humanos, cultos desagradables, corrompido sexual al pueblo de Israel. Una reflexión de su santidad. Dios es santo y quería que su pueblo de Israel hebreo reflejara su santidad. Levítico 19:2. Adorar a otros dioses contaminaba la relación con Él y la alejaba a su propósito de ser un pueblo apartado de Él, adorando otros Elohim. Testimonio para las naciones. Israel debía ser un ejemplo de la supremacía de Dios frente a los otros Elohim, dioses falsos de las naciones circundantes. Deuteronomio 4, 6, 8. La adoración exclusiva a Dios mostraba su poder y el carácter único como el Dios supremo. Significado de Elohim. Plural, majestad, espíritu o cuerpos espirituales. Gramáticamente es un plural en hebreo, que los hebreos usaban para destacar y referirse a los espíritus, demonios, a Dios y a la corte superior de los ángeles. Un plural de majestad o énfasis, grandeza y poder, no como una referencia de múltiples dioses. Elohim en este contexto subrayaba omnipotencia y soberanía de Dios, aparte que subrayaba a los dioses ajenos. Dios como creador, Elohim perfecto, aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, destacándose como el Dios creador todopoderoso del universo, único Dios. La relación del pueblo hebreo o el pueblo de Israel para el punto de judío, Elohim representaba al único Dios poderoso, creador justo al universo, pero también cercano, comprometiendo a su pueblo a través de este nombre, subrayaba el pacto eterno con Dios Israel. En uso general contextual, Elohim también puede referirse a dioses, en plural, falsos dioses, entidades espirituales. En cierto contexto, en el Antiguo Testamento, como en el Éxodo 23, no tendrás dioses Elohim ajenos delante de mí. Por lo tanto, su significado depende del contexto gramático que le da a la teología, no un atributo de Dios. Tenemos que entender eso. Cuando se usa este significado de Elohim en el contexto antiguo hebreo, cuando se está traduciendo al griego, se convierte no tendrás dioses delante de mí, se escribe no tendrá Elohim delante de mí. Por contexto, significado gramático, teológico, hebreo y griego. Pluralidad y unidad en la teología judía. En el uso plural, Elohim, para referirse a un Dios único, ha sido interpretada en una forma de
expresar la complejidad de su naturaleza, incluyendo sus diferentes atributos: justicia, misericordia, amor, poder. Importancia para el pueblo judío, no para el resto del mundo. Elohim es uno de los nombres que enfatiza el monoteísmo judío, aunque en el poderoso trascendiente también la traducción judía y Dios interviene en la historia para guiar a su pueblo. Representa un Dios único, Elohim, creador de todo, pero también el Dios personal elegido a Israel como su pueblo especial, aparte de las otras naciones. Elohim es un ídolo de los pecados del sexo de Baal Peor. Baal era un dios supremo de los cananeos, descendientes de Canaán, hijo de Cam, el cual maldijo Noé. Génesis 9:25. Ellos creían que él era el ídolo responsable de la abundancia de la tierra o de la fecundación del vientre de la mujer fértil. Cuando hablamos de Baal Peor, estamos hablando de una versión local de este Elohim divino, ya para que en esa región de Moab ellos adoraban este ídolo. Este ídolo Elohim era adorado por tanto los moabitas como los madianitas, y llegó a ser venerado un tiempo por el pueblo de Israel, y fueron castigados por Dios por esta idolatría. Y en estas demoníacas ceremonias había sacrificios humanos, orgías descontroladas sexualmente de toda imaginación pervertida que podían inventar hacia alabanza a este Elohim ídolo fuera de Dios. En cuanto a este Elohim ídolo, no podemos dejar de pasar la doctrina de Balaam, del cual hay muchos jóvenes creyentes presos hoy día. Está escrito que la Biblia no habla de esto en el Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que se ensañaban en Balac a poner tropiezos delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a Elohim, dioses ajenos a Dios, y a cometer fornicación. Y también tienes que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Apocalipsis 14:15. Conocemos que ninguna maldición o trabajo de hechicería tiene efecto sobre los cristianos, pero en el Antiguo Testamento, cuando Dios envió la última plaga a Egipto para liberar al pueblo de Israel, el cual murieron todos los primogénitos de egipcios, Dios libró a los primogénitos israelitas por la sangre del cordero que pusieron en las dos postes y en el dintel de cada puerta, según las instrucciones del Señor dadas a Moisés en Éxodo 12:7. Esto significaba que el sacrificio perfecto que ya Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Esta sangre derramada de Jesucristo nos cubre a los que hemos aceptado el nuevo pacto del sacrificio del Rey de Reyes y Señor Señores, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Y nada del reino de las tinieblas tiene poder contra nosotros. El que entró en la casa de los egipcios y quien dio uso para herir a los primogénitos egipcios fue el ángel del Señor que trajo la muerte. Porque Jehová Adonai pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará, y Jehová Adonai aquella puerta no dejará traer el herido de la muerte sino a los egipcios. Éxodo 12:23. Así Dios guardó todos los primogénitos del pueblo hebreo Israel. Ahora tenemos que ver que la situación que estamos viendo de Elohim en Éxodo 12:23 y en el pueblo hebreo, esto era una palabra que era exclusiva del pueblo hebreo, porque no querían pronunciar la palabra Yahweh. Tenían temor de mencionar el nombre de Jehová y pusieron el nombre de Adonai. La traducción hebrea al griego viene a la palabra Elohim. Y a usted, como yo le expliqué, esto no es algo que yo me lo estoy inventando. Esto es una costumbre hebrea. Y muchos pastores y muchas personas que predican no quieren hablar de esto, no quieren tocar este tema. Y quieren tratar el libro de los Antiguos Testamentos como si fuera un libro del presente de las naciones, cuando este libro fue escrito para el pueblo hebreo. Y todo lo que está escrito ahí en la historia fueron cosas que Dios tuvo que trabajar con el pueblo de Israel.
Nada que está ahí está escrito para las personas gentiles. Que podamos aprender de historia que pasó el pueblo de Israel para nosotros no cometerla. Claro que sí. Hay muchas historias que las podemos tomar como ejemplo. Pero cuando Cristo vino, es un nuevo pacto. Estamos en el tiempo de la gracia. Todas las cosas que los judíos practicaban y aún practican no tiene que ver con los cristianos que han aceptado a Cristo. Nosotros estamos en la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Si usted quiere trabajar la ley, está faltándole al sacrificio del pacto de Cristo. Si usted aceptó a Cristo, aceptó el pacto nuevo, la ley está muerta. Pero los judíos siguen con la ley. Esa es su prerrogativa. Ellos son judíos. Eso es lo único que ellos conocen y eso es lo único que ellos van a reconocer. Nosotros hemos reconocido que Jesucristo es Dios, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados y nos redimió. En su tiempo, Dios traerá al pueblo de Israel a completar la profecía de que ellos también pertenecerán al cuerpo de Cristo. Ya no tiempo para más. Espero que les haya gustado la serie que estamos trayendo de los Elohim. El próximo programa que vamos a traer otro Dios también de Israel que se desvió también, que Dios los tuvo que castigar, porque fueron muchos dioses en los cuales el pueblo de Israel se desvió y por eso Dios los entregaba a otras naciones por castigo para reformarlo. Si tú estás como yo en tribulación, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia. Si tú estás pensando apartarte del Evangelio, no lo hagas porque ya Cristo está por llegar, las profecías están casi todas cumplidas. Si tú no conoces a Cristo, este programa es especialmente para ti, para que tú vengas a Cristo y tú puedas tener parte en la patria celestial. Que Dios los bendiga y Dios los guarde y nos vemos en el próximo programa. Chao.